presentación, 5 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Cuando se le vaya a terminar el tiempo de la exposición, le voy a mostrar amarillo y lo voy a rojo, ¿sí? Para no interrumpirla tanto cuando esté explicando. Y bueno, para las preguntas pues hay que tratar de hacerlas un poquito concretas para que no podamos irnos atrasando más. Bueno, vamos a iniciar con la primera de las ponencias a cargo de María de la Luz Reséndiz Paz, que se titula Agave americana, secuestro de carbono y conservación de suelo en zonas áridas. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo vengo del CEBETA número 34, que está en San Luis de la Paz, Guanajuato. Siguiente, por favor. Entonces, mi tema se centra justamente en este problema que tenemos, que es el cambio climático global. Lo que trato de hacer en esta diapositiva pues es identificar algunas de las acciones que llevamos a cabo todos y que contribuyen precisamente a que la concentración de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono, se hayan incrementado en la atmósfera. Entonces, no podemos excluirnos de esta problemática porque nosotros consumimos, por ejemplo, energía eléctrica para la que se utilizan combustibles fósiles para la generación. En México creo que un 88% de la energía eléctrica ocupa combustibles fósiles. La contaminación que generamos, por ejemplo, con los vehículos, con los incendios, las industrias, en fin, todos llevamos a cabo acciones que están modificando que la concentración de gases en la atmósfera haya cambiado. Y eso nos ha traído un desequilibrio ecológico que nos está afectando a todos. Siguiente, por favor. Como estrategias para poder eliminar o disminuir este problema, están aquellas en las que el dióxido de carbono se secuestra o se almacena en biomasa vegetal y en suelo. Pero esta estrategia es sobre todo, se lleva a cabo en comunidades que son forestales. Siguiente, por favor. Sin embargo, hay algunos lugares como los que tenemos en Guanajuato, por ejemplo, donde las condiciones no permiten el establecimiento de ese tipo de comunidades. Tenemos, por favor, tenemos suelos muy delgados, pedregosos, de zonas áridas, ¿no? Entonces, podríamos decir que ahí qué podemos hacer para atacar este problema. Siguiente, por favor. Nosotros podemos sembrar agaves. Los agaves se desarrollan excelente en zonas áridas, en suelos muy degradados, en suelos pedregosos, delgados, y se adaptan perfectamente a esas zonas. Siguiente. Con esa idea, nosotros hicimos una plantación de agave americana. Elegimos esa especie porque su biomasa es bastante grande en comparación a otras especies que tenemos, por lo tanto, potencialmente puede secuestrar más carbono que otras especies. Entonces, agarramos un 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, e hicimos una plantación en el sector agrícola de nuestro plantel. Siguiente, por favor. Y de ahí nació este proyecto, que por cierto fue financiado por la COSAC, en la que vamos a averiguar qué capacidad de secuestro de carbono tiene el agave americano. Entonces lo que hicimos fue 2,5 años después, medimos la cantidad de materia orgánica en la biomasa de la planta y medimos en el suelo humedad, fertilidad, dentro de las variables de la fertilidad, materia orgánica, nitrógeno inorgánico, fósforo asimilable, densidad aparente, pH y conductividad eléctrica. Lo que hicimos fue tomar muestras del suelo y de la planta, mandamos esas muestras a la UACH y ahí nos hicieron los análisis correspondientes. Para la parte estadística hicimos una prueba de comparación de medias de Tuken y utilizamos una que se llama SAS. Siguiente. ¿Por qué medimos fertilidad? Pues porque la planta de agave no solamente secuestra carbono, sino que también tiene como muchos usos para mejorar la fertilidad de un suelo. Y el noreste de Guanajuato tiene ese problema. Se calcula
Por ejemplo, INIFAC ha publicado documentos donde cada año perdemos 45 toneladas de suelo, nada más por viento. Entonces, si nosotros incluimos agave americana en nuestras parcelas, lo que vamos a estar haciendo es secuestrar carbono de la atmósfera y además vamos a hacer que esos lugares no pierdan ese recurso que es tan importante. En un ecosistema, si nosotros no tenemos suelo, no tenemos nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos con estos resultados? Pues que en 2 años y medio las plantas de agave aumentaron su biomasa en 300%. Y que aproximadamente una planta de agave fue capaz de almacenar 3.2 kilos de carbono. Quiere decir que su eficiencia para secuestrar carbono es excelente. Si nosotros consideramos una densidad de población de 1.250 plantas por hectárea de agave americana, considerando que tenemos líneas de agave donde separamos una planta de otra por 2 metros y dejamos 3 de pasillo, estaríamos almacenando aproximadamente 4 toneladas de dióxido de carbono orgánico en una hectárea, y pues eso es altísimo, y es en una zona árida, ¿no? Donde no podemos tener comunidades forestales. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasó respecto a fertilidad? Pues también fue genial el resultado. ¿Por qué? Porque la humedad prácticamente la duplicó. Entonces, como estamos en una zona árida, si nosotros ponemos agaves en esas parcelas, vamos a tener más humedad disponible, que va a hacer que los cultivos pues estén mejor desarrollados. Y respecto al contenido de materia orgánica en suelo, lo duplicó. Nosotros teníamos unas muestras de 1.05% de materia orgánica, y después de que el agave creció en esos suelos, aumentamos a poco más de 2. Respecto a nitrógeno inorgánico y fósforo asimilable, esta cantidad de materia orgánica lo que hizo fue hacerlos más disponibles para la planta, así que también tenemos resultados positivos. Las líneas azules me muestran los suelos donde creció agave americana, y estas rojas donde suelos testigos, donde no había suelo, agave americana. Vean los resultados de nitrógeno inorgánico y vean los resultados de fósforo asimilable. Y en estas variables, que es densidad aparente, pH y conductividad eléctrica, tenemos valores más bajos. ¿Qué quiere decir eso? Que el agave americana también mejora la fertilidad de los suelos, haciendo que las plantas que se desarrollen ahí tengan mejores condiciones para su desarrollo. Siguiente. Entonces, como resumen, el agave americana aumenta el contenido de humedad, o sea, hace que el agua esté disponible para otros cultivos y mejora la fertilidad. Como dice aquí, mayor contenido de materia orgánica hace que tengamos más disponibilidad de nutrientes, y el pH también ayuda en eso. El suelo era un poquito alcalino y cuando creció ahí agave americana lo redujo. Disminuye esa salinidad y la densidad aparente de los suelos también se reduce. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como resultado de este proyecto? Pues que el agave americana secuestra carbono no solamente en la biomasa, sino también en el suelo. En términos de cuál es más eficiente, el carbono que una planta almacena en suelo es más, dura durante más tiempo, porque la planta, en cuanto termina su ciclo, cuando muera esa planta, los descomponedores lo van a liberar. Pero la reserva que tenemos en el suelo, esa va a permanecer, sobre todo después de tener prácticas pues más amigables con los suelos, con el manejo de los suelos. Entonces, lo que encontramos pues fue una cosa estupenda. ¿Por qué? Porque les comentaba que la mayoría de los estudios se habían hecho en comunidades forestales. Entonces, para lo que son zonas áridas, hay estudios como este de Briones en 2022 que nos decían que en ese tipo de lugares podíamos esperar 2.5 toneladas de carbono almacenado en la biomasa de esos lugares. Y con este proyecto lo que encontramos es que secuestran más de 4 toneladas. Entonces,
Siguiente, por favor. Entonces, pues es una excelente estrategia para secuestrar carbono en estas zonas. Obviamente, el saber cuánto carbono secuestra una planta de agave americana solamente es para ver cómo podemos enganchar a los muchachos para trabajar en este tipo de proyectos, ¿no? Aterrizar problemáticas actuales en situaciones que nosotros podemos manejar. Entonces, aquí lo que les muestro son imágenes de todo lo que hicimos, además de este experimento en el sector agrícola. Preparamos jardineras, hicimos en campo, en sector agrícola del Cebeta, los muchachos las llevaron a sus comunidades, a parcelas, a sus casas, prepararon las plantas, prepararon sustratos, entonces prácticamente ellos hicieron todo el trabajo. Siguiente, por favor. A través de este proyecto, nosotros distribuimos en la región cercana al plantel aproximadamente 1000 plantas. Y el proyecto no se quedó en el plantel, sino que también fueron trasplantadas en 36 comunidades aledañas. Y con ese proyecto, con esa cantidad de agaves sembrados en esa región, retiramos poco más de 4 toneladas de carbono de la atmósfera, con 1000 agaves, nada más. Consideremos que un auto, por ejemplo, en un trayecto de 2 horas y media, está generando alrededor de 5 gramos de dióxido de carbono ya comprimido, ¿no? Entonces, imagínense retirar 4 toneladas solo a través de 1 hectárea de agaves. Entonces, consideramos que la agave americana es una excelente opción como sumidero de carbono y además tiene la ventaja de que si son suelos degradados donde se ubiquen, los va a volver más fértiles y productivos. Y ya. Muy bien, muchísimas gracias. Entramos en la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 5 minutos para ir. Adelante. Una pregunta muy rápida. ¿A qué cree que se deba la diferencia entre la bibliografía y lo que ustedes encontraron? Lo que pasa es que la mayoría de los estudios se hacen en comunidades forestales porque son plantas muy altas, con biomasa alta. Entonces, una comunidad árida, pues no tiene ese porte, la vegetación que hay no tiene ese porte, así que no ha sido objeto de muchos estudios. Y esa es la situación, como nosotros teníamos esas características en la zona, debíamos buscar algo que pudiéramos hacer, ¿no? Entonces se nos ocurrió el agave y fue buena elección. Está muy interesante ese proyecto. Y me encantaría trabajar también con huizaches y mezquites, porque son árboles que también yo creo que van a ayudar bastante. Gracias. Igual, usted dice esto muy interesante, más que hayan invitado a los estudiantes. Sí. La pregunta son dos. Una es, ¿cuánto es el tiempo de vida que tienen estos agaves? No sé en qué etapa ustedes recibieron los muestreos. Sí. Y la otra, no sé si he escuchado hablar de los bonos de carbono, Sí. que justamente hay apoyos por parte Sí. del gobierno a productores o a gente. Entonces, no sé si ya ustedes lo proyectaron a poderlo comunicar a partes a parte política, pues, para poder ampliar esto y hacerlo un poco más extenso. Sí. De hecho, asistimos al foro de carbono que se llevó a cabo en León el año pasado para ver cómo trabajaban las empresas que dan bonos de carbono. Hasta el momento solamente se fijan en especies perennes y para zonas áridas solamente voltean a ver pastos. Entonces, de hecho, estoy trabajando con una persona que trabaja coeficientes de agostadero, en la que se incluyen pastos que son perennes, pero también queremos meter agave, mezquites y huizaches. Entonces, pues, en eso estamos un poco. ¿Qué más me preguntó? el tiempo que dura el agave. Sí, tienen ciclos de vida de 15 años, entonces la idea es que sea una estimación periódica. Estos los sembramos en 2021, los cosechamos en 2023 en enero, entonces para enero del 2026 van a tener 2 años más de crecimiento, o sea que potencialmente pudieron haber aumentado la cantidad de carbono en su biomasa. Entonces la idea es repetir el muestreo para ver cuánto más.
le puedo decir que la curva de crecimiento de la especie, el pico máximo lo vamos a tener a los 8 años. Entonces la idea es dar seguimiento para ver cuánto es el carbono máximo que puede almacenar en el sistema. ¿Sí? ¿Existen programas de apoyo para generar ese tipo de actividades por parte del gobierno federal? La STAIR es una Secretaría de Desarrollo Rural de nuestro estado. Hace programas para utilizar agaves para poder estabilizar terrazas en suelos con pendientes pronunciadas, como un método para cuidar suelos. Pero más allá de eso, Es que yo había escuchado que dependiendo de la cantidad de carbono que pudieras secuestrar, te pagaban también algunas fundaciones y el gobierno federal no estaba apenas lo están aterrizando La CONASA tiene un programa que ya Comisión Nacional de Zonas Áridas. Parece que la Comisión Nacional Forestal, Conservación y Restauración. Creo que haya algunas novedades. Me voy a echar un clavado en eso. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. gracias.